Hola, hola a todos mis queridos soñadores y amantes del drama. Qué alegría tenerlos una vez más en este rincón de Internet dedicado a desentrañar los secretos más jugosos del mundo del espectáculo. Si son como yo, seguramente han estado pegados a la pantalla siguiendo cada movimiento, cada gesto, cada mirada de sus celebridades favoritas, y hoy tenemos una historia que va a dejar a más de uno con la boca abierta. ¿Listos para sumergirse en un mar de emociones, chismes y revelaciones? Hoy vamos a hablar de una pareja que ha conquistado corazones alrededor del mundo, una pareja que ha protagonizado momentos épicos en la pantalla y que, al parecer, también lo ha hecho fuera de ella. Sí, señoras y señores, vamos a hablar de Anne Ercel y Kerem Bürsin, el dúo dinámico que nos robó el aliento en Senkalkam. Y no vamos a hablar solo de su química en la serie, sino de algo mucho más profundo, algo que ha estado rodeado de rumores, especulaciones y ahora parece que tenemos el secreto revelado. Vamos a descubrir cómo Anne Ercel, según las últimas informaciones, enamoró a Kerem Bürsin. Sí, así como lo oyen, vamos a desgranar todos los detalles, los indicios, las pistas y las confirmaciones que nos llevan a esta conclusión que, créanme, tiene más de una arista interesante. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en esta historia, quiero pedirles un pequeño favor, un empujoncito para nuestra comunidad. Si les encanta el contenido que les traigo, si disfrutan de estos chismes jugosos y de los análisis detallados que hacemos juntos, no olviden darle like a este vídeo, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de las novedades que tenemos preparadas. Recuerden que su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes, así que no se contengan y únanse a esta gran familia de chismosos. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a darle rienda suelta a este drama que está a punto de explotar. Todos sabemos que la relación entre Hande y Kerem fue algo que trascendió la pantalla. La química que derrochaban como Eda y Serkan era innegable, tan real que muchísimos de nosotros, nos negamos a creer que todo fuera actuación. Y es que las miradas cómplices, las sonrisas nerviosas y los gestos llenos de ternura, eran demasiado para ser solo fruto de un guión. Los fanáticos, como buenos detectives, empezamos a buscar pistas en cada entrevista, en cada foto, en cada publicación en redes sociales. Y así, poco a poco, empezamos a construir la idea de que allí, entre esas dos estrellas, había algo más que amistad. Pero, ¿cómo llegamos a esa conclusión? Bueno, primero vamos a analizar la dinámica de la pareja durante la grabación de Senkalkam. Detrás de cámaras, se les veía inseparables. Bromeaban, reían, se ayudaban mutuamente y, lo más importante, se apoyaban incondicionalmente. Las entrevistas conjuntas eran un festín para los fans, porque cada respuesta, cada interacción, parecía confirmar que había una conexión especial entre ellos. Recuerdo, por ejemplo, una entrevista donde les preguntaron sobre su escena favorita y, en lugar de hablar de la escena en sí, se dedicaron a describir cómo fue trabajar juntos, cómo se entendían con solo una mirada y cómo se complementaban a la perfección. Era como si estuvieran describiendo una relación real, no un simple trabajo. Luego vino el famoso viaje a Maldivas. ¡Ay, las Maldivas! Ese paraíso tropical que se convirtió en el escenario perfecto para que los rumores de romance se dispararan como cohetes. Las fotos que compartieron en sus redes sociales eran simplemente espectaculares. Risas, momentos de complicidad y un ambiente de ensueño que parecía sacado de una película romántica. Pero lo que realmente despertó las sospechas fue la cercanía que mostraban en esas imágenes. Abrazos, miradas profundas y gestos de cariño que iban más allá de la amistad. Era evidente que había una conexión muy fuerte entre ellos y que, seguramente, algo más estaba sucediendo. Pero, ¿qué fue lo que finalmente llevó a Kerem a enamorarse de Hande? Bueno, aquí es donde entramos en el terreno de la especulación informada, porque aunque no podemos leer sus mentes, podemos analizar los indicios y las declaraciones que han dado ambos a lo largo del tiempo. Y es que Hande, más allá de su belleza innegable, tiene una personalidad arrolladora, una energía contagiosa y un sentido del humor que desarma a cualquiera. Es una mujer fuerte e independiente con una gran determinación y al mismo tiempo, es dulce, cariñosa y muy leal con sus seres queridos. Esa combinación, mis amigos, es irresistible. Kerem, por su parte, siempre ha sido un hombre muy reservado con su vida personal, pero también se ha mostrado como un hombre sensible, inteligente y con un gran corazón. Él mismo ha dicho en varias ocasiones que admira la fuerza y la determinación de Hande, que le encanta su sentido del humor y que se siente muy afortunado de haberla conocido.
Y si analizamos las entrevistas donde ha hablado de Ande, podemos percibir una mirada especial, un brillo en los ojos que delata algo más que simple admiración profesional. Es una mirada que habla de un afecto profundo, de un sentimiento que va más allá de la amistad. Pero, ¿cómo se desarrolló ese enamoramiento? Bueno, aquí es donde tenemos que conectar los puntos. A lo largo de la grabación de Senkalkapm, Ande y Kerem pasaron muchas horas juntos compartiendo escenas, ensayos, viajes y momentos de ocio. Esa convivencia constante, esa cercanía diaria, seguramente fue el caldo de cultivo perfecto para que floreciera el amor. Además, ambos tienen personalidades muy similares, comparten valores y tienen una gran conexión a nivel intelectual. Eso facilitó que se entendieran, se apoyaran mutuamente y que, poco a poco, se fueran enamorando. Según algunos testigos cercanos, la admiración de Kerem por Ande era evidente desde el principio. Siempre se mostraba muy atento con ella, la elogiaba constantemente y la apoyaba en todo momento. Incluso en los momentos más difíciles, cuando ambos estaban cansados o frustrados por el trabajo, se animaban mutuamente y se sacaban una sonrisa. Esa conexión, esa capacidad de entenderse y apoyarse en los momentos difíciles, es uno de los pilares fundamentales de una relación amorosa sólida. Y parece que entre Ande y Kerem, esa conexión fue innegable. Además, la forma en que Ande manejaba la presión mediática y las críticas también impresionó a Kerem. Ande, a pesar de ser una figura pública muy expuesta, siempre se ha mantenido fiel a sí misma, mostrando su personalidad auténtica y defendiendo sus valores. Esa fortaleza, esa determinación para no dejarse influenciar por las opiniones ajenas, seguramente fue algo que Kerem admiró profundamente y que lo hizo sentir atraído hacia ella. Y es que una mujer que sabe quién es y que no tiene miedo de mostrarse tal cual es irresistible para cualquier hombre. Pero no solo fue la personalidad de Ande lo que enamoró a Kerem, también su belleza y su carisma. Ande es una mujer que irradia luz, que tiene una sonrisa encantadora y una mirada que hipnotiza. Y cuando se junta todo eso más una personalidad arrolladora, el resultado es una mujer que deja huella en el corazón de cualquiera. Kerem, como cualquier mortal, no pudo resistirse a ese encanto y, poco a poco, se fue enamorando de ella. Y si a todo esto le sumamos el ambiente romántico que rodeaba la serie, con escenas de amor apasionadas y diálogos llenos de sentimientos, el resultado es un escenario perfecto para que el amor floreciera también en la vida real. Ande y Kerem, interpretando a Eda y Serkan, se permitieron sentir emociones muy intensas, se entregaron a la pasión de sus personajes y, al hacerlo, abrieron sus corazones a la posibilidad de un amor verdadero. Es como si la magia de la ficción se hubiera colado en sus vidas, creando un vínculo que trascendió la pantalla. Por supuesto, no todo fue un camino de rosas. La presión mediática, los rumores y las especulaciones también jugaron un papel importante en su relación. Tuvieron que aprender a manejar la exposición pública, a proteger su intimidad y a no dejarse influenciar por las opiniones ajenas. Y aunque en algunos momentos fue difícil, lograron salir adelante, demostrando que su amor era más fuerte que cualquier obstáculo. Y así, después de meses de rumores, de pistas, de miradas cómplices y de gestos de cariño, finalmente llegó la confirmación. Ande y Kerem hicieron pública su relación, confirmando lo que muchos ya sospechaban, que su amor había trascendido la pantalla y se había convertido en una historia real. Sus fans, felices y emocionados, celebraron la noticia como si se tratara de un cuento de hadas, uniendo la fantasía de la serie con la realidad de sus vidas. Pero, ¿cómo se ha desarrollado la relación después de la confirmación? Bueno, aquí es donde entramos en una etapa más íntima y privada de su historia. Aunque ya no ocultan su amor, siguen siendo muy discretos con su vida personal, prefiriendo mantener la mayor parte de su relación fuera de los focos. Sin embargo, de vez en cuando nos regalan pequeñas dosis de ternura a través de sus redes sociales, mostrando momentos de felicidad y complicidad que nos confirman que su amor sigue tan fuerte como el primer día. Han viajado juntos, han compartido tiempo con sus familias, se han apoyado mutuamente en sus proyectos profesionales y han demostrado que su relación es mucho más que un simple romance de verano. Ande y Kerem se han convertido en un equipo, en una pareja que se admira, se respeta y se ama incondicionalmente. Y esa es, quizás, la mayor lección que nos han dado. Y aunque la relación haya tenido sus altibajos como todas las relaciones, han demostrado una gran madurez y han sabido afrontar los problemas con diálogo y respeto. Han aprendido a crecer juntos, a apoyarse en los momentos difíciles y a celebrar los éxitos del otro. Es la clave de una relación duradera,
la capacidad de construir un proyecto de vida en común, basado en el amor, el respeto y la admiración mutua. Y ahora, después de todo este análisis, después de desgranar cada detalle, cada pista y cada confirmación, podemos concluir que sí, Andercel enamoró a Kerem Bürsin. Con su personalidad arrolladora, su belleza innegable, su carisma contagioso y su gran corazón, Ande logró conquistar el corazón de Kerem y, como si fuera un cuento de hadas, convirtió una historia de amor en la pantalla en una historia de amor en la vida real. Ahora que hemos llegado al final de este análisis, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos abordado. Hemos explorado la química innegable entre Ande y Kerem en Senkalkapm, hemos analizado los indicios de su romance, desde las miradas cómplices hasta el famoso viaje a Maldivas, y hemos desgranado la personalidad de Ande, esa combinación de fortaleza y dulzura que enamoró a Kerem. También hemos hablado de la evolución de su relación, desde los primeros rumores hasta la confirmación pública, y hemos destacado la madurez y el compromiso que han demostrado como pareja. En definitiva, hemos visto cómo el amor, cuando es verdadero, puede trascender la pantalla y convertirse en una historia real. Y la historia de Ande y Kerem es un claro ejemplo de ello. Es una historia que nos ha emocionado, que nos ha hecho soñar y que nos ha recordado que a veces, la vida puede ser más parecida a un cuento de hadas de lo que imaginamos. Ahora, mis queridos soñadores, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este nuevo vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y que se hayan quedado con la misma sensación de emoción y felicidad que siento yo al compartir estas historias con ustedes. Recuerden que este espacio es de ustedes, es un lugar donde podemos compartir nuestras pasiones, nuestras curiosidades y nuestros chismes favoritos, así que no se sientan tímidos y expresen sus opiniones en los comentarios. Quiero saber qué les ha parecido este vídeo, si están de acuerdo con mis conclusiones, o si tienen alguna otra teoría que quieran compartir. Su participación es muy importante para mí y me ayuda a seguir creando contenido que les guste y que les resulte interesante. Así que, por favor, no se queden callados y dejen sus comentarios debajo de este vídeo. Y para finalizar, como siempre, quiero recordarles que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Si les ha gustado este vídeo, si les ha resultado entretenido o informativo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. No se pierdan ninguno de los vídeos que tenemos preparados para ustedes, porque vamos a seguir explorando los secretos más jugosos del mundo del espectáculo. Y recuerden, mis queridos soñadores, que la magia de la televisión a veces se escapa de la pantalla para convertirse en realidad. Hasta la próxima y que sigan soñando.